Dicen que la calma es el nuevo lujo, pero en México esa calma tiene precio. Se paga con silencio, con resignación, con miedo. Vivimos en un país donde la estabilidad se vende como logro, pero en realidad es la herramienta más sofisticada del control moderno, porque no hay nada más fácil de dominar que un pueblo que teme perder lo poco que tiene. Esa es la economía del miedo, un sistema invisible que no necesita represión, solo ansiedad. Se alimenta del temor constante al cambio, a la escasez, al castigo, a la inestabilidad. Nos han enseñado que la tranquilidad depende de mantener las cosas como están, aunque no funcionen. Se nos repite que hay que tener paciencia, que no hay que protestar, que todo va a estar bien. Pero la calma que nace del miedo no es paz, es parálisis. Y eso es lo que se ha convertido en el verdadero motor del país. Una calma impuesta, una estabilidad aparente que evita el colapso, pero también el avance. México se ha acostumbrado a vivir en el filo, y el poder lo sabe. Por eso cultiva el miedo. Lo riega, lo transforma en discurso, lo convierte en política pública. Cuando se promete estabilidad, se promete miedo controlado. El sistema no busca eliminar la preocupación, solo dosificarla. Un poco de miedo para que no te rebeles, un poco de esperanza para que no te deprimas. Esa combinación perfecta mantiene la rueda girando, y el ciudadano, agotado, se conforma con no perder en lugar de aspirar a ganar. La economía del miedo no se mide en pesos, se mide en resignación, en las familias que ya no hablan de política por miedo a discutir, en los trabajadores que soportan abusos por miedo a perder su empleo, en los jóvenes que se resignan a irse porque temen no encontrar oportunidades. Ese miedo es la moneda de cambio más poderosa del sistema, y mientras más miedo hay, más control se obtiene. El problema es que esa calma falsa se vende como virtud. Nos dicen que el país está tranquilo, que las cosas están mejor, que no hay por qué preocuparse. Pero cuando miras de cerca, ves que no es tranquilidad, es anestesia. Una anestesia social que adormece la conciencia y apaga la indignación. Porque mientras la gente se sienta cómoda, no pedirá más. Y ahí está la clave. Mantener a todos justo en el punto donde no se sientan felices, pero tampoco desesperados. En equilibrio entre el miedo y la gratitud. En ese punto exacto donde el ciudadano se vuelve predecible. Y la economía del miedo necesita eso. Predictibilidad. Saber cómo reaccionarás. Saber cuándo te quejarás. Saber hasta dónde puedes soportar. El miedo es un sistema de medición perfecto para controlar a millones de personas, sin levantar una sola voz de mando. Y lo más impresionante es que todo se logra con emociones, no con leyes. Ya no hace falta censurar cuando puedes saturar. Ya no hace falta prohibir cuando puedes distraer. Por eso se repiten tantas veces las mismas frases. No pasa nada. Todo está bien. Confía en el gobierno. Esto nunca había estado mejor. Porque si repites una mentira lo suficiente, termina sonando como paz. Pero no es paz, es sumisión emocional. La calma comprada es la peor forma de esclavitud, porque ni siquiera se percibe. Y lo más triste es que el miedo se hereda. Los niños crecen viendo a sus padres callar, conformarse, aguantar, y aprenden que eso es madurez. Pero eso no es madurez. Es domesticación. Un país maduro no es el que se conforma, es el que evoluciona. Y para evolucionar hay que atreverse a romper la calma, hay que atreverse a sentir incomodidad. El miedo puede detenerte o despertarte, depende de ti. El poder quiere que lo sientas como obstáculo, pero en realidad puede ser combustible. Cuando entiendes que el miedo es una herramienta del sistema, puedes usarlo a tu favor. Convertirlo en claridad, en impulso, en acción. Y ahí empieza el verdadero cambio, cuando el ciudadano deja de temer y empieza a observar. Porque quien observa, comprende. Y quien comprende, ya no puede ser manipulado. El poder no teme al caos, teme al entendimiento. Y por eso este tema es tan importante, porque si comprendemos cómo funciona la economía del miedo, podremos romperla. Y ese es el objetivo de este video,
mostrarte el precio oculto de la calma y cómo se ha usado para mantener dormida la conciencia de todo un país. Lo que vas a descubrir aquí no es solo política, es psicología, es energía, es espiritualidad, porque el miedo no solo controla bolsillos, controla almas. Y eso es lo que hoy vamos a liberar. El miedo no surge por accidente, se fabrica. Es una herramienta diseñada con precisión, usada por quienes entienden que una mente asustada es más fácil de gobernar que una mente libre. En México el miedo no siempre se impone con amenazas, sino con narrativas. El poder aprendió que bastaban las palabras adecuadas para sembrar temor sin parecerlo. Basta repetir que el cambio es peligroso, que protestar es inútil, que cuestionar divide. Esa es la ingeniería del miedo, crear la sensación de que pensar diferente es un riesgo. Y lo más inquietante es que funciona porque está disfrazado de prudencia. Se nos dice, no te metas en problemas, no hables de eso, mejor calla y trabaja. Y poco a poco, el silencio se convierte en cultura. Ya no hace falta reprimir a nadie cuando la gente se censura sola. Y así, el poder obtiene lo que siempre quiso, obediencia voluntaria. Los medios juegan un papel clave en este mecanismo. Cada mañana repiten las mismas frases, los mismos titulares, las mismas justificaciones. Nos alimentan con miedo dosificado. Miedo a perder la estabilidad, miedo a la inseguridad, miedo al futuro. Y al mismo tiempo se nos ofrece alivio, promesas, ayudas, discursos tranquilizadores. Es un ciclo perfecto de tensión y recompensa que mantiene al pueblo emocionalmente atrapado. El miedo genera ansiedad, la ansiedad genera dependencia y la dependencia asegura control. Los psicólogos lo llaman refuerzo intermitente, una técnica usada en la manipulación mental que consiste en alternar miedo y consuelo para mantener a la mente en estado de sumisión. Es el mismo principio que se usa en la publicidad, en la política y hasta en las relaciones tóxicas. Se te da lo justo para no irte, pero nunca lo suficiente para sentirte libre. El poder lo sabe y lo aplica con precisión quirúrgica. Cuando la población se agita, se lanza un nuevo programa social, una beca, un anuncio esperanzador. Y cuando se relaja demasiado, se recuerda el peligro, se menciona la crisis, se repite que no hay que perder lo logrado. Es un juego psicológico que lleva años perfeccionando. Y lo más sorprendente es que muchos ni siquiera lo notan. Creen que la calma es fruto del progreso, cuando en realidad es producto del miedo controlado. Este fenómeno no es exclusivo de México. En otros países se ha usado el mismo método. En los años 70, Estados Unidos implementó una política llamada Law and Order para contener las protestas sociales, basada en difundir miedo al desorden. En Latinoamérica, durante las décadas de crisis, los gobiernos usaron los subsidios y los mensajes de estabilidad para evitar levantamientos. Cada época tiene su versión del mismo truco. Mantener el miedo lo suficientemente alto para evitar el caos, pero lo suficientemente bajo para conservar la calma. Y mientras eso ocurre, el país se paraliza. Las personas dejan de imaginar un futuro mejor y solo intentan sobrevivir el presente. Eso es lo que el sistema quiere. Ciudadanos que piensan en el día a día, no en el mañana. Porque quien vive apagando incendios no tiene tiempo para construir. El miedo roba tiempo, energía y creatividad. Por eso el poder lo usa como moneda. Lo distribuye en pequeñas dosis a través de los discursos, los noticieros y las redes. Y aunque parezca invisible, su efecto se siente en todo, en la economía, en las relaciones, en la espiritualidad. El miedo baja la frecuencia del pensamiento colectivo, genera apatía, división, cansancio. Y cuando la gente está cansada, deja de luchar. Así se mantiene el control sin usar la fuerza. Y lo más grave es que el miedo se normaliza, se vuelve parte del paisaje. Ya nadie se sorprende, ya nadie se indigna, ya nadie pregunta. Y en esa indiferencia, el poder florece. Pero hay algo que no pueden controlar. La intuición. La intuición colectiva empieza a despertar. La gente no siempre puede explicar lo que siente, pero sabe que algo no encaja. Siente la falsedad en los discursos, siente la tensión en el aire, siente que la calma que venden no es real. Y cuando un pueblo empieza a sentir eso, el sistema tiembla, porque el miedo deja de ser herramienta y se convierte en espejo. Y al mirarse en él, el ciudadano entiende que el miedo no viene de fuera, viene de dentro. Viene del pensamiento que aceptó el control como protección. Por eso el despertar no es político, es psicológico. El día que México deje de temer, ese día nada ni nadie podrá volver a manipularlo, porque una nación sin miedo es una nación invencible.
Y ese día está cada vez más cerca. El miedo es una energía viva. Se mueve, se contagia, se propaga como un suspiro que pasa de persona en persona sin que nadie lo vea. Y cuando una nación entera lo respira, se convierte en atmósfera. Eso es lo que ha ocurrido en México durante décadas. Una atmósfera de miedo convertida en normalidad. Lo inhalamos desde pequeños. Lo absorbemos en las conversaciones. Lo escuchamos en los noticieros. Lo sentimos en el tono de los adultos cuando dicen, así es la vida aquí. Y lo más triste es que lo heredamos sin darnos cuenta. El miedo ya no se impone, se transmite. Pasa de generación en generación como una costumbre invisible. Y así, el país entero ha aprendido a vivir con el corazón encogido, siempre esperando que algo salga mal. Ese estado emocional colectivo tiene consecuencias más grandes de lo que imaginamos. La ciencia lo confirma. El miedo constante altera el cuerpo, debilita el sistema inmune, afecta la mente y, lo más importante, apaga la creatividad. Un pueblo con miedo no innova, no propone, no crea. Repite, sobrevive, obedece. Por eso el miedo es más útil al poder que cualquier arma. No necesita esfuerzo para mantenerlo, solo necesita recordártelo cada tanto, y lo hace de formas sutiles. Una noticia alarmante, un discurso pesimista, una imagen de crisis. Y cuando menos lo notas, vuelves a respirar ese aire espeso que adormece el pensamiento. Pero el miedo, cuando se observa con claridad, revela su secreto. Solo vive mientras lo alimentas. El miedo es como una sombra. Parece enorme hasta que enciendes la luz, y esa luz es la conciencia. Cuando una persona comprende que su temor fue diseñado para controlarla, el hechizo se rompe. Por eso, este momento histórico es tan importante, porque cada vez más mexicanos están encendiendo esa luz interior. Lo ves en las redes, en las calles, en las charlas cotidianas. La gente ya no repite con fe ciega lo que le dicen. Ahora pregunta, analiza, compara. Ese es el inicio del cambio de frecuencia energética de un país. Cuando la mente deja de vibrar en miedo, comienza a vibrar en curiosidad, y la curiosidad es lo que más teme al poder, porque la curiosidad conduce a la verdad. Cada pregunta que haces es una grieta en el muro de la manipulación, y esas grietas ya son miles. Se abren en cada escuela donde un joven decide pensar distinto, en cada familia que ya no se calla, en cada trabajador que se atreve a decir, esto no está bien. Esas pequeñas grietas están formando un nuevo paisaje. Un México que ya no vive anestesiado por la calma falsa, sino que empieza a moverse por convicción, y ese movimiento no se ve en los noticieros, pero se siente. Se siente en el aire, en la mirada de la gente, en la energía de las calles. El miedo está cediendo su lugar al entendimiento, y eso es imparable. El poder político no puede detener una frecuencia vibratoria colectiva. Puede ignorarla, puede ridiculizarla, pero no puede apagarla, porque no es una protesta, es una evolución, y esa evolución comienza en el interior de cada persona que decide dejar de temer. Cuando dejas de temer, no te vuelves imprudente, te vuelves consciente. Entiendes que la calma verdadera no es la ausencia de ruido, sino la presencia de propósito. Y ese propósito empieza a despertar en todos lados. El miedo se disuelve cuando entiendes su función, te muestra lo que aún no has sanado, lo que aún no has comprendido. Por eso, el miedo no debe odiarse, debe observarse. Cuando lo observas, se transforma en energía disponible, y esa energía, cuando se usa con conciencia, se convierte en fuerza creadora. Eso es lo que el sistema teme, que el pueblo transforme su miedo en poder, porque ese poder ya no se puede comprar ni manipular. Un país consciente puede usar el miedo como impulso, no como freno. La diferencia es enorme. El pueblo dormido obedece por miedo. El pueblo despierto actúa a pesar del miedo. Y esa transición ya comenzó. Lo espiritual y lo político se están uniendo en una sola verdad, la del despertar. Y despertar no significa dejar de sentir temor, significa no permitir que el temor dirija tus decisiones. Cuando logremos eso como sociedad, habremos roto la economía del miedo. El dinero ya no será la herramienta de control, sino de creación. La política ya no será teatro, sino servicio. Y la calma dejará de ser un producto para convertirse en un estado natural. Porque la calma real no se compra, se alcanza. Se alcanza cuando el alma colectiva deja de vibrar en temor y empieza a vibrar en conocimiento. Ese momento está más cerca de lo que creemos. Basta una chispa de conciencia para encender una revolución silenciosa. Y esa chispa eres tú. Hay un punto en el que el miedo ya no puede sostenerse, un instante donde el alma colectiva dice basta, y ese momento llega sin ruido, sin avisos, como una ola que crece desde adentro y rompe en silencio. Eso está ocurriendo ahora en México, no en los discursos, sino en la energía invisible de la gente. Los corazones cansados de esperar comienzan a latir distinto. La calma artificial empieza a resquebrajarse, y por las grietas entra la luz. Es la luz del entendimiento, la que no se enseña en la escuela ni se transmite por televisión.
Es la luz que aparece cuando el ciudadano se mira al espejo y entiende que el poder siempre estuvo ahí, en su mirada, en su voz, en su conciencia. El miedo pierde fuerza cuando te das cuenta de que no es tuyo, de que fue sembrado para mantenerte quieto. Y en ese instante todo cambia. El ruedo mediático deja de asustarte, las promesas dejan de seducirte, los discursos dejan de hipnotizarte, el silencio interior se convierte en tu mayor libertad. Porque ahí, en ese silencio, nace el poder real, el poder de pensar, de sentir, de elegir, el poder que el sistema no puede controlar. Los que gobiernan temen más a una mente libre que a 1 millón de protestas, porque una mente libre inspira a otras y la libertad se contagia. El miedo se propaga rápido, pero la libertad también. Y cuando una sociedad empieza a vibrar en libertad, se convierte en algo imparable. Ya no depende de líderes, depende de almas. Y eso es lo que el poder no puede prever, porque no hay estadística que mida el despertar espiritual de un pueblo. Se puede manipular la economía, los medios, las encuestas, pero no la conciencia. Y esa conciencia está creciendo. Lo ves en las miradas que ya no creen todo lo que ven, en los jóvenes que se atreven a preguntar por qué, en los adultos que ya no repiten el discurso de siempre. Se siente en el aire, en las calles, en las conversaciones. Algo se está moviendo, una vibración que viene desde la tierra, desde la memoria ancestral de este país que ha resistido siglos de manipulación. México ha sobrevivido a todo porque su alma nunca se ha rendido. Puede dormirse, pero no se apaga, y ahora está despertando. El miedo fue el precio de la calma, pero ya no lo será más, porque el pueblo está descubriendo que la verdadera calma nace del conocimiento. Cuando sabes lo que ocurre, el miedo pierde sentido. Cuando entiendes cómo te manipulan, ya no pueden hacerlo. Y cuando dejas de temer, comienzas a crear. Esa es la revolución silenciosa que ya empezó. Una revolución que no se libra con armas, sino con ideas, que no se impone con gritos, sino con comprensión, que no busca destruir, sino transformar. Porque el miedo no se vence con odio, se disuelve con luz, y esa luz es la conciencia colectiva que crece cada día. Cada video, cada conversación, cada persona que se atreve a cuestionar contribuye a ese despertar. Somos la generación que ha decidido romper el ciclo del miedo. No queremos calma comprada, queremos verdad. No queremos estabilidad a cambio de silencio, queremos justicia a cambio de conciencia. Y eso, aunque parezca simple, es lo que más asusta al poder. Un pueblo que ya no se conforma. Porque cuando el pueblo se levanta desde el amor y no desde el rencor, el sistema se derrumba. La energía de la calma impuesta no puede contra la vibración de la calma elegida, porque la calma elegida nace de la comprensión, del equilibrio, del conocimiento. Esa es la nueva economía que viene, la economía de la conciencia, donde el valor no se mide en billetes, sino en verdad, donde el progreso no se compra, se comparte, donde el bienestar no se regala, se construye. Y ese cambio ya está en marcha. No esperes verlo en la televisión, lo verás en ti, en tus decisiones, en tu forma de pensar, porque cada pensamiento libre es un golpe al sistema del miedo. Cada palabra honesta es una grieta en la pared del control. Cada acto de valentía es una chispa que enciende la llama del cambio. Y cuando esas chispas se unen, nada puede detener el fuego de la conciencia. Ese fuego no destruye, purifica. Y México está siendo purificado. El miedo se está disolviendo, la calma falsa se está evaporando y en su lugar está naciendo algo nuevo, una paz real, profunda, sostenida por la verdad. No una paz impuesta, sino una paz elegida. Y cuando el pueblo elige la paz, el poder ya no puede venderle miedo. Dicen que cuando el miedo se va, el alma recuerda quién es. Y eso es justo lo que está ocurriendo con México. Durante décadas nos enseñaron a tener miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a opinar, miedo a soñar, miedo a no encajar. Y mientras tanto nos vendieron calma, una calma falsa que prometía seguridad pero escondía control. Pero ahora algo dentro del país ha despertado. Se siente en la energía del pueblo, en la voz de quienes ya no aceptan el silencio, en la mirada de quienes ya no se conforman. El miedo se está desintegrando porque la conciencia lo está iluminando. Y cuando la conciencia se enciende, el miedo desaparece. El país entero está recordando su fuerza, esa fuerza que no viene del poder político, sino del alma colectiva, porque México no es solo territorio, es vibración,
es memoria, es espíritu. Un espíritu que ha resistido todo, invasiones, abusos, mentiras, manipulación, y aún así sigue de pie, latiendo, esperando este momento. El momento de dejar atrás el miedo y reclamar la libertad interior, la libertad que no depende del gobierno, sino del entendimiento, porque el miedo no se derrota luchando contra él, se disuelve comprendiendo su propósito. El miedo nos enseñó a obedecer, ahora nos enseña a despertar. Fue el maestro incómodo que nos preparó para este tiempo, y ahora que lo entendemos, ya no nos domina. La calma que el sistema vendía se apaga, pero en su lugar aparece una paz nueva, auténtica, nacida del conocimiento. Ya no necesitamos que nos digan que todo está bien, lo sabemos porque estamos creando algo mejor. El verdadero bienestar no será un programa, será un estado del alma. Una nación que sana su miedo recupera su poder, y cuando un pueblo recupera su poder, ningún gobierno puede manipularlo, porque el poder real no se impone, se irradia. Sale del corazón de cada persona que decide ser libre. Esa libertad no grita, vibra, se manifiesta en la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. El México que están haciendo no será el miedo ni de la calma comprada, será el del equilibrio consciente, un país donde la gente ya no dependa de las promesas, sino de su propio despertar. Y ese despertar empieza aquí, contigo, conmigo, con todos los que están escuchando este mensaje, porque no estás viendo un video, estás participando en una transformación energética. Cada palabra que entiendes abre una puerta en tu mente, cada emoción que sientes eleva la frecuencia de tu entorno. Eso es lo que el sistema no puede controlar, la vibración de la verdad. La verdad no se destruye, se expande, y está expandiéndose ahora mismo en cada rincón donde alguien decide pensar. Ya no somos el país que calla, somos el país que observa, que reflexiona, que se cuestiona. Y esa reflexión es revolución. No una revolución de violencia, sino de conciencia. Una revolución silenciosa, pero poderosa. La revolución de quienes eligen no tener miedo. Porque cuando el miedo se va, llega la claridad. Y con la claridad llega la acción. Y con la acción llega la libertad. Ese es el nuevo ciclo que está comenzando. La economía del miedo está muriendo porque ya no tiene energía que la alimente. Su alimento era la ignorancia. Y ahora hay conocimiento. Su sustento era la resignación, y ahora hay decisión. Su base era el control, y ahora hay conciencia. Por eso todo lo que antes parecía inamovible está empezando a tambalear, porque el despertar no se negocia, simplemente sucede. Y ya está sucediendo. Si llegaste hasta aquí, significa que ya estás dentro de ese despertar. Guárdalo en tu mente, pero sobre todo en tu corazón. Y si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: sin miedo, soy libre. No por repetirlo, sino por sentirlo. Porque al decirlo afirmas una nueva realidad. Cada palabra tiene poder y cada mente despierta multiplica la luz. Comparte este video con alguien que aún cree que la calma es libertad, porque quizás lo único que necesita para despertar es escuchar esto. Suscríbete y escucha los videos de este canal por 21 días seguidos, porque ese será tu entrenamiento para fortalecer la mente, despertar la conciencia y elevar tu energía. Recuerda que el miedo no desaparece cuando todo está seguro, desaparece cuando tú entiendes que no lo necesitas. Y en ese entendimiento nace la verdadera paz. México no será libre porque cambie de gobierno, será libre porque su gente ya no tiene miedo. Y ese día está llegando. Lo verás en ti, lo verás en los demás, lo verás en todo. El precio de la calma fue el miedo, pero la recompensa de la conciencia será la libertad. Y esa libertad ya empezó. Este no es el final, es el principio de la nueva historia de México, la historia escrita por los que deciden despertar.